Y bueno, hemos conversado esta semana de la cantidad de fallecidos que empezó en este conteo de Semana Santa y todavía la noche de ayer pues estábamos enterándonos, ¿no?, de cómo otras 3 personas habían fallecido en el norte a propósito de la ingesta de metanol, que usted puede ver acá, lo que nos sintonizan en nuestras versiones digitales. Pues tengo en mis manos metanol y etanol y es exactamente lo mismo, visualmente hablando. Pero para eso tenemos a nuestro ingeniero químico acá en nuestros estudios para que nos explique entonces cuáles son las diferencias entre estos dos componentes y ¿qué puede hacer al organismo cuando usted se toma una bebida saborizada, alcoholizada, con el alcohol errado? Gracias, Sanjay, Carlos Sanjay, por estar una vez más. Y huelen igual, Ana. Y No, el no olor es huele el igual. mismo. Mm. No huele igual. Pero no sé si saben igual, porque usted está claro de que mi testeo no va a llegar hasta ahí. Echa un poquito de jugo de naranja y pruébate las dos cositas para que me digas. No va a llegar hasta ahí. Yo voy a confiar en la palabra de nuestro experto, en que me explique cómo sabe, porque no llegaré hasta ahí. Sanjay, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Bien, entonces, en nuestras noticias se ha hablado mucho sobre las bebidas adulteradas y tenemos el alcohol adulterado, en este caso por metanol, que es lo que se nos está diciendo. Los alcoholes adulterados se utilizan a nivel industrial. Se le añade metanol y otros químicos a veces al alcohol etanol para bajarle su valor. El etanol que se usa para bebidas tiene un impuesto mucho más alto que el usado para químicos. Entonces se le añade metanol al etanol para utilizarlo en otros productos como productos de limpieza, perfumes. Entonces ese alcohol no es utilizado para bebidas. ¿Por qué? El metanol, que es un producto normal de la fermentación de azúcares, es tóxico para todos los seres vivos. ¿Qué ocurre? Cuando el metanol es absorbido por el cuerpo humano, él se oxida y produce dos compuestos. Lo que llamamos formaldehído, que tal vez ustedes conocen como formol, que se utiliza para embalsamar cuerpos, y el ácido carboxílico llamado ácido fórmico. Ambos de estos son sumamente tóxicos. Y cuando estos compuestos son absorbidos por las células, afectan la mitocondria. No dejan que ocurra lo que se llama la respiración celular y la célula muere por hipoxia, porque estos compuestos halan todo el oxígeno para tratar de consumirlo, producir CO2, la célula está tratando de recuperarse. Ella quiere usar el azúcar, pero no le está llegando azúcar, le está llegando el ácido fórmico, el formaldehído, y la célula muere porque no puede procesarlo, no puede respirar, porque está tratando de procesar este químico. ¿Qué ocurre? Las primeras células que son afectadas, cuando se distribuyen al cuerpo humano, son los nervios, porque los nervios son las células más activas que tenemos, incluyendo el nervio óptico. El nervio óptico procesa un sinnúmero de información cada segundo, consume mucho oxígeno. Así que el primer sitio donde llegan estos metabolitos, el ácido fórmico y el formaldehído, es al nervio óptico. Entonces, un poco de metanol que uno consuma, que ingeste, llega casi siempre al nervio óptico. Es bueno resaltar que toda bebida alcohólica tiene un porcentaje bien pequeño de metanol en él. Este metanol normalmente se separa en el proceso de destilación. El metanol tiene un punto de ebullición menor al etanol, por lo que alrededor de 64 grados. Entonces, la mezcla se calienta a 64 grados y se deja que se evapore. Se deja ahí un periodo de tiempo y el etanol tiene un punto de ebullición en 75 grados. Entonces, después se aumenta la temperatura de la mezcla para entonces concentrar el etanol, que es el que queremos. Ese metanol se deja que salga del
de la columna de fraccionamiento, de destilación, y entonces se comienza a acumular el líquido que uno quiere con el etanol. Las bebidas que tienen poco alcohol, como la cerveza, por ejemplo, que tienen a ver 4 o 5% de alcohol, normalmente tienen muy bajo nivel de metanol, alrededor de 16 miligramos. Nada, no mucho. Los vinos pueden llegar hasta 300 miligramos de metanol, pero la cantidad de metanol en la sangre no comienza a ser tóxico hasta que llega a los 500 miligramos en la sangre. Okay. Que eso no es mucho tampoco, estamos hablando de alrededor de entre 1 y 2 mililitros de metanol. 10 mililitros de metanol casi siempre ya tienen algún efecto tóxico permanente en el cuerpo humano. O sea que llegar a este punto es totalmente intencional, no es que se descompuso por una errada fabricación, sino que es totalmente intencional el uso discriminado de uno o de otro. Puede ser dos formas, como tú dices, intencionalmente. ¿Qué pasa? En muchos lugares el metanol es mucho más barato. Tú mezclas metanol a una bebida que tiene etanol, dices, cuando se hace la medición del alcohol en la bebida, se hace por un densímetro, el metanol y el etanol tienen casi la misma densidad, entonces no va a haber una diferencia muy grande. Dice, si tú le echas 10% de metanol y te estás ahorrando un dinero, y pero tiene el mismo nivel de alcohol. Exacto. Entonces ahí volvemos, señor Garrido, a lo que conversábamos desde el principio de la semana, el tema de los controles, ¿no? En el tema de las ventas y del alcohol para estas fabricaciones. Sabemos que el alcohol adulterado obviamente es una bebida ilegal y todo lo demás, pero yo lo que quería primero aclarar con Carlos era ese primer punto, el tema del precio. O sea, el metanol es más económico que el etanol porque es un alcohol menos destilado. No, eso no tiene que ver con la destilación. Lo que pasa es que el metanol normalmente es un producto de desecho en todas las industrias de bebidas que hacen etanol. Entonces eso se acapara y se vende para los procesamientos químicos, por ejemplo. Y el metanol se puede obtener de un sinnúmero de productos más que el etanol, por lo menos el etanol que se usa para bebidas. La madera, si tú tratas de hacer cualquier bebida fermentando a partir de madera, tú lo que vas a obtener es metanol, no etanol. Entonces es mucho más fácil de hacer. Le llaman alcohol de madera. Exacto. Entonces, a cualquier producto que no tenga un control de calidad bueno, va a tener metanol dentro de él. Normalmente o sea que el metanol es un byproduct de la producción de etanol. Correcto. Realmente. Sí, de la fermentación siempre se produce. Ok. Entonces, esa es la fábrica de alcoholes, digamos legales, normales, ¿verdad? Ese es un desecho y es un desecho que aparentemente está llegando a las manos de desaprensivos que lo están utilizando y reenvasando de manera particular o mezclada. En este caso, esa bebida que se llama Monday era una mezcla, un cóctel de fruta o algo parecido, y lo venden como un alcohol normal para el consumo, cuando en realidad lo que te están vendiendo es puro veneno. Ok, otra cosa. Entonces ya eso está muy claro, o sea, es un tema primero de control, Ana, pero en este caso el control tiene que ver inclusive con las propias fábricas de productores de alcohol, por lo que tú me estás diciendo, Carlos. No necesariamente. Eso era algo que yo no lo había escuchado hasta ahora. Porque tenemos que ver la cantidad de verdad de alcohol, de metanol que se está utilizando, pero como yo le digo, el metanol es sumamente fácil de hacer en tu casa. Ok. Entonces no, o sea, sin control, o sea que... producir. Esos tanques que veíamos en Barahona, en Monteplata, que eran esas fábricas clandestinas, es justamente a eso que te refieres. Sí, se puede producir muy fácilmente con una fórmula química sencilla. No hay que tener fórmula química. Cualquier material que tú dejes podrir, fermentar, te va a generar metanol. Lo único que tú tienes que hacer es llevarlo a un destilador y condensar ese.
Y es fácil, es sumamente sencillo, no se necesita ni siquiera de mucha energía, con una plantica de carbón. Exacto. Lo Y genera. entonces ahí, señor Garrido, no sería ni siquiera en la fabricación misma del químico, sino No. en el tema de las bebidas alcohólicas. No, donde las pondría destileras grandes, industriales, tienen un control de calidad extremadamente grande y ese metanol que ellos subproducen lo venden a otras empresas químicas. O sea, el control ahí es sumamente controlado. Eso, O sea, eso que tú no crees que el escape es por la vía de los productores No. normales no de creería. destilerías. No, eso tiene que ser... Te hago la pregunta porque, por ejemplo, esa bebida del Monday ese, por lo que hemos podido ver, se vendió mucho y era una producción grande. Entonces, bueno, perfecto, el metanol se puede producir tan pronto tú pones a fermentar cualquier fruto, cualquier madera, cualquier cosa que literalmente tenga azúcares y al final fermente, pues va a producir como desecho esos alcoholes que al tú destilarlo se convierte en metanol. Pero como era un volumen tan alto, yo decía, mira, eso puede ser una opción, que definitivamente lo están obteniendo de un subproducto industrial de algo. Tú me dices que es muy difícil que pueda ser así, pero es interesante y eventualmente, ojalá y se devele, dónde era que estaba esta bendita fábrica de por lo menos ese producto, porque en definitiva ese producto se vendió mucho y se vendió en toda la geografía nacional. No fue solamente, digamos, en una zona. Y se vendía bastante en la ciudad y fuera y en el interior también. Entonces, era una producción importante, era una producción grande. Y una distribución interesante también. Exacto. Eso, claro. O sea, yo no te podría decir si, por ejemplo, el productor de Monday está comprando el metanol químico que se vende de forma industrial, diciendo que lo va a utilizar para otra función y utilizándolo para bebidas. Eso no te lo sé decir, eso hay que ver ya industria y comercio, quién está comprando este material, etc. Pero fíjate que estas bebidas, la Monday y hay otras bebidas, no solo aquí, sino a nivel mundial, que tienen metanol, normalmente son bebidas, cócteles bien azucarados, para quitarle el sabor y el olor distintivo del metanol. Para que la persona no se dé cuenta, porque si una persona, por ejemplo, que tenga experiencia bebiendo vodka, se va a dar cuenta que la vodka huele diferente. Sí. Y entonces, ¿cuál sería? ¿Perdón? No, dile, Ana. No, entonces eso, ¿cuáles serían quizás esas características que pudiese tú encontrar en una bebida regular y que de repente dice, esto no está legal? El olor es lo único que una persona se podría dar cuenta, el consumidor se podría dar cuenta. O sea, que si yo lo huelo ahora mismo no me va a pasar nada. No. O sea, ahorita me encuentro... No hay quien haga el programa. No te lo ponga directamente abajo de la nariz, ¿verdad? Hay un médico aquí. Hay un médico en el estudio, por si acaso. Pero Ana está que tiembla, ¿no? Pero eso no es así, Ana. No es tanto así. Vamos a ver. Vamos a ver, cuéntanos, Carlos. Plutonio que Carlos te trajo. Ana, brilla por casualidad, porque si brilla entonces es uranio o plutonio. Entonces, huele casi a acetona. Parecería acetona. Es un olor distintivo. Sí. No es el olor a alcohol que uno conoce. Sí, definitivamente. Otra cosa, Carlos, porque la semana que viene vamos a tener una reunión o vamos a tener una entrevista con médicos ya para tratar el tema de a fondo de cómo tratar una indigestión o una intoxicación por este producto. Pero tú hablabas de que hasta en los vinos tienen metanol. Sí. O sea que en definitiva uno cuando se toma cualquier bebida alcohólica está tomando niveles, aunque sean ínfimos, de dicho alcohol. Correcto. Pero cuando se vuelve tóxico es cuando el nivel de metanol en la sangre llega a los 500 miligramos. O sea que de repente por eso podemos haber escuchado, señor Garrido, gente que dice, no, pero que yo lo probé. Como veíamos testimonio de personas que habían tomado la bebida de referencia actual y no tuvieron situación. Correcto. O sea, pero cuando tú ves la ingesta prolongada, me tomé 4, 5, 6 coctelitos, entonces ahí vemos efectos. Exacto. La absorción por ingestión de metanol es alrededor entre 60 a 90 minutos en el cuerpo.
en el intestino delgado. O sea que sí tiene que haber un proceso de ingestión. Y obviamente, mientras más tú tomas, más dura el proceso de convertirlo de metanol a formaldehído a ácido fórmico. La acumulación de formaldehído en el cuerpo es lo peor que puede ocurrir. Eso es literalmente, estamos hablando del líquido que se usa para embalsamar los cuerpos. Eso va a matar toda tu flora, va a matar todas las células. Inclusive el etanol, hay intoxicación por etanol. Y la razón por la intoxicación que ocurre es que ya tu cuerpo no tiene suficiente oxígeno para procesar todo el etanol que tú tienes y se acumula el acetaldehído. ¿Verdad? Son primo hermano. Y ese acetaldehído es tóxico, pero no es letal. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo podemos identificar, Carlos? Me estoy tomando un trago social, obviamente no es un pecado, pero ¿qué síntomas yo puedo experimentar y que me den una alerta de que, espérate, aquí algo no anda bien, déjame actuar rápido? Porque sabemos, ¿verdad?, que también la reacción o la atención rápida puede hacer la diferencia. Sí, es difícil porque te va a dar los mismos síntomas inicialmente de como, bueno, me estoy sintiendo borracho. Porque te vas a marear, tiene poco oxígeno. Va a comenzar a tener dolor de cabeza, tiene poco oxígeno. Si ya comienza a tener no visión borrosa, sino que lo que se llama la visión túnel, no ves en los periféricos, no puedes ver qué está ocurriendo aquí solo delante de ti, ya entonces está teniendo problemas más serios ahí ya. Pero para llegar ahí ya tiene que haber llegado a un nivel alto en la sangre. Entonces es difícil, honestamente. Tal vez un médico te puede decir con más detalle qué ellos harían. Irónicamente, antes de terminar, para que no se me olvide, cuando es cantidad pequeñas de metanol, la forma más fácil de tratarla es bebiendo etanol. A ver. Ese es el otro tema, pero se lo tenía reservado más bien a los gastroenterólogos la semana que viene o a los internistas cuando lo entrevistáramos, porque escuché que precisamente una de las formas fundamentales de sacar a una persona de una intoxicación de metanol es pues mediante el etanol. Ajá. Pero que eso se tiene que hacer en una unidad de cuidado intensivo, donde se monitoree claramente cómo los niveles de alcohol en sangre, pero que el etanol sirve para contrarrestar el metanol. Porque, Carlos, tal y como tú dices, a los 90 minutos, a las 2 horas, de pronto la persona empieza a procesarlo, pero que hay personas que no es hasta dentro de 24 horas que realmente comienzan a procesar el metanol, porque el metanol se queda en el estómago, digamos, no pasa al intestino y no se hace, no comienza el proceso de acumulación o de intoxicación plena por él. Eso me pareció interesantísimo, sobre todo porque la bebida se llama Monday, o sea que ellos sabían que era el lunes que te iba del cajetazo. ¡Ay, Dios! Sí. Eso se debe a la cantidad de alimentos que tenga la persona en el estómago, en el intestino, cómo esté procesando. El químico malintencionado, no como Carlos, que hizo esa fórmula para darte ese veneno, sabía claramente que tú el domingo iba a estar feliz. Y te iba a meter 4, 5, 6 vainas de esas, dependiendo del tamaño de tu barriga y cuánto tú pesara, tú ibas a poder meter más o menos. Por eso vemos muchos niños y muchos infantes que han fallecido, porque imagínate tú una niña de 16 años que se tome 4 vasos de eso, está pasando los 500 mililitros que dice Carlos de un adulto, y lo está pasando muy rápido. Entonces, esa es una persona que cae en un coma inmediato y muy inclusive escuché que el tratamiento tiene que ser muy intenso. O sea, eso ni siquiera se puede tratar en una sala de emergencia, eso tiene que ser inmediatamente a cuidado intensivo. Sí, muy delicado. Y hay que también ser reiterativos en el señalamiento de que hoy estamos hablando de esta marca, porque es la que se ha conocido esta semana, pero que no es un tema nuevo. Entonces ahí también la responsabilidad del consumidor cobra mayor importancia, porque tú tienes que saber que lo que estás consumiendo, lo que estás comprando, hablaban ustedes, señor Garrido, antes de ayer de, no recuerdo el término económico, pero de no comprar porque es más barato.
sino porque realmente tú hagas una compra responsable, que tú tengas la garantía de dónde sale ese producto, y regularmente lo más barato no necesariamente es lo que te puede beneficiar el bolsillo, pero a la larga habría que ver cuáles son estos efectos nefastos, ¿no?, que podemos estar teniendo cuando no compramos con garantías. Lo más importante, creo yo, hasta ahora, o sea, obviamente ya hemos hablado hasta el cansancio y la saciedad de la falta de control, del tema económico que está detrás de esto, porque sencillamente si tú continúas grabando los alcoholes, grabando los alcoholes, grabando los alcoholes, tú vas a llegar a un momento donde los alcoholes son prohibitivos y la gente busca alternativas, porque la sociedad tiene que entender antropológicamente que no hay una sociedad indígena en el mundo, Carlos me puede corregir, que no ha fermentado algo para poder llegar a una condición alucinógena. O sea, el ser humano siempre persigue eso, persigue bebidas, persigue plantas, persigue fumar, quemar, y sea por el aparato respiratorio o por el aparato digestivo, buscar la manera de llegar a algún tipo de trance de éxtasis y de lugar distinto, digamos, ¿no? De Narnia, no normal. Entonces, el tema de cómo tú lo grabas, la cantidad de impuestos que tú le pones, va directamente relacionado a cómo tú promueves la creación de mercado negro. Pero en adición a esto, yo creo que es un punto fundamental que nosotros todos entendamos dentro de lo mal que nos sentimos y lo anormal que es esto, que el 90% de las personas que consumieron esas bebidas sabían que estaban consumiendo una bebida adulterada. Porque tú sabes muy claro que si a ti te venden por 50 pesos un cóctel de vodka o un cóctel de alcohol, tú no estás bebiendo un trago legítimo. Eso no es verdad. Eso es más delicado, por la educación ahí también, de saber discriminar una cosa y la otra. El problema es el bolsillo, Ana, y lo fácil que la gente prefiere evadir responsabilidad con tal de proteger el bolsillo. Entonces eso es un trabajo que hay que hacer muy intenso, para que la gente diga, mira, yo en vez de beberme 8 tragos, me voy a beber 2, pero me voy a beber 2 que mañana voy a estar vivo. Bueno, señores, sin duda seguir empujando, ¿verdad?, para que políticas públicas puedan gestionar, crearse las condiciones para que todo sea un poquito más regularizado, y la conciencia ciudadana. Diga. Sí. Sobre todo, yo lo que más quiero es que tú a los muchachos del colegio de bachillerato le metas esta información por ojo, boca y nariz, porque nosotros tenemos que hacerlos a ellos el peligro que sus clases de química tienen implicaciones. Y qué bueno que ellos tienen la posibilidad de en el colegio ver esto, analizarlo, ver la reacción, intoxicarse sin intoxicarse ellos, y ver cómo cualquier organismo reacciona al metanol o al etanol y por qué ellos deben de protegerse y actuar de otra forma. Eso para nosotros es fundamental. Y ojalá y a través de estos espacios, con intervenciones como la que tú has tenido, brillante, nosotros podamos llegarle a otros centros educativos, a otros padres que nos están escuchando y sobre todo a los jóvenes, para que no se dejen arrastrar a tomar de este tipo de bebidas. Así es. Bueno, pues agradecerte, Carlos, como siempre, el favor de acompañarnos, siempre dispuesto, ¿no?, a educar, incluso a través de los micrófonos de New Horizons Radio. Muchas gracias.